Esto me pasó hace algunos años, y la verdad casi no me gusta charlar de esto, porque no sé qué sucedió en realidad ese día. No creo haberlo imaginado, pero se los comparto y ustedes juzguen. A pesar de que he vivido toda mi vida aquí en San Miguel, nunca había creído en aquellas historias que nos contaban los abuelos acerca de las brujas que vivían en lo alto del cerro, y que en ciertas temporadas bajaban por las noches buscando niños pequeños. Entonces las mamás tenían que poner veladoras y cruces de ocote en las puertas y ventanas de las casas, o tijeras bendecidas con agua bendita en forma de cruz, para evitar que se los llevaran. Yo siempre pensé que nos contaban estas historias para asustarnos y que nos portáramos bien. Y también digo que a pesar de... porque en varias ocasiones me tocó ver aquellos puntitos luminosos saltando por todo el cerro. Pero siempre traté de darles una explicación lógica y no quedarme con aquella creencia de los viejos de que eran brujas volando dentro de bolas de fuego. La noche que vivimos esa experiencia, hubo una gran fiesta en el pueblo. La verdad es que nos quedamos hasta que se terminó el baile. Se puso muy bueno. Yo iba con una amiga y con Alfredo, mi primo. Ya como a eso de las 2:30 de la madrugada, le dije a Alfredo que me acompañara a dejar a mi amiga. Ella vive en una ranchería cercana como a unos 15 minutos caminando desde aquí, atravesando a un costado del cerro. Le caminamos tranquilos. La verdad, íbamos bien a gusto platicando con mi amiga. Aparte de que conocíamos muy bien ese camino, aunque estuviera así muy oscuro. Llegamos sin problema. La dejé en la puerta de su casa y me despedí de ella. Y Alfredo y yo nos dimos media vuelta y nos regresamos por donde habíamos venido. Pero un tramo más adelante, nos pasamos a una vereda aledaña. Esa sí está más adentro del cerro de San Miguel, y también está más tupida de árboles y vegetación. Pero sí le atajábamos un buen trecho. Nos quedaba más cerca para llegar a casa. Solo que sí está muy sola esa vereda. Casi no pasa nada de gente por ahí en el día, y mucho menos en la madrugada. Y la verdad nos confiábamos porque nunca en la vida nos habían espantado por esos lugares. Ya íbamos como a la mitad del camino, cuando empezó a calarnos un poco el frío. Alfredo ya traía cara de sueño. Yo solo me sentía un poco cansado. Aún así, íbamos a buen paso. La madrugada estaba muy silenciosa. Solo se escuchaba un poco el soplido del viento, el sonido de los grillos y nuestros pasos sobre ese camino de grava. Desde hace rato que se nos habían quitado las ganas de platicar. En esas andábamos, cuando Alfredo se detuvo de pronto y me señaló un puntito de luz que se veía hasta arriba del cerro, y me dijo todo asustado: «Es una bruja». Y se quedó ahí parado, mirando. Al momento no le hice mucho caso. Esas cosas se ven seguido por aquí y los habíamos visto muchas veces antes. Pero entonces me dijo, ya más asustado: «Ya brincó». Alfredo siempre había sido medio cobarde, así que no le volví a hacer mucho caso que digamos, y seguí caminando. Pero al ver que no me alcanzaba, me detuve y me regresé. Y sin querer se me ocurre voltear hacia donde estaba mirando. Y vi como ese puntito de luz brincaba de la punta de donde estaba hasta la mitad del cerro. La verdad sí me dio miedo. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo y entonces le grité a Alfredo: «¡Vámonos!». Pero ya no me contestó. Volteé a todos lados buscándolo. Se había esfumado. A lo lejos me pareció oír sus pasos corriendo en el bosque, y después solo un fuerte alarido. Poco después de eso, ya no escuché nada. Le grité un par de veces, pero no me contestó. Me quedé engarrotado y la verdad no supe qué hacer.
si correr al bosque a buscarlo o regresarme a casa y pedir ayuda. En esas andaba, y sin quererlo, volví a voltear al cerro. Aquel puntito de luz brincó otra vez, pero ahora lo hizo más abajo. Parecía que venía hacia esta vereda donde estábamos, y ya no era un puntito luminoso perdido entre la maleza. Se fue haciendo cada vez más grande conforme se acercaba. Al cabo de unos segundos, ya era una gran bola de fuego. Ya ni la pensé y me eché a correr sobre la vereda hacia mi casa, sin voltear siquiera ni una sola vez. Corría todo lo que podía. Sentía que mi corazón se iba a reventar. Todo esto fue cosa de unos 5 minutos, pero a mí el camino se me hizo eterno. Cuando por fin vi la entrada del huerto de capulines de mi casa, en verdad respiré aliviado. Pero el gusto me duró muy poco, porque en ese momento escuché cómo chocaba algo con mucha fuerza contra las ramas de los árboles detrás de mí. La verdad no quise voltear. Aventé la puerta de la cerca y corrí esquivando los árboles. Y en eso escuché que a mi costado crujieron las hojas secas regadas sobre el suelo, como cuando se están quemando. Yo sentí como si me jalaran de los cabellos y un golpe muy fuerte en la espalda. Mis piernas se pusieron flácidas y me fui de boca contra el suelo. Intenté pararme, pero ya no pude. Había llovido y la tierra era un lodazal. Solo recuerdo que algo apareció frente a mí. Era algo parecido a unos pies, pero si le soy sincero, eso se parecía más a unas patas de guajolote envueltas en lumbre que a piernas humanas. Me cubrí la cabeza con las manos y cerré los ojos y empecé a rezar. Les podría jurar que escuché el resoplido de la lumbre cortando el aire. La verdad no paré de rezar ni un momento. No sé cuánto tiempo pasé ahí tirado sin moverme, esperando a que esa cosa me hiciera algo, hasta que dejé de escuchar el resoplar de la lumbre. Abrí los ojos y ya no había nada frente a mí. Solo olía mucho a chamuscado. Me paré como pude y me metí a la casa. Mi papá estaba en la sala viendo la televisión, cuando me vio entrar todo enlodado y me preguntó qué me había pasado. Como pude le expliqué, pero como que al principio no me creyó mucho. Pensó que estaba borracho o algo así, pero creo que al final vio lo espantado en mi cara y que no mentía. Entonces despertó a mis 2 hermanos y salimos a buscar a Alfredo. Cuando cruzamos el huerto de capulines, había hojas quemadas por todo el piso, como si fueran pisadas, y seguía oliendo mucho a chamuscado. Apenas salimos de la cerca, vimos que uno de los árboles de los más grandes le habían quebrado varias de sus ramas en la parte de arriba. Como todos llevábamos lámparas, pudimos caminar más rápido hasta donde se había perdido Alfredo. Ahí nos dividimos. Mi papá y yo nos metimos al bosque y mis hermanos se siguieron sobre la vereda. Yo no podía dejar de estar volteando hacia el cerro a cada rato, y apenas veía algo raro, empezaba a sudar frío. Estuvimos buscándolo un buen rato. Ya había empezado a clarear. Nos sentamos a descansar sobre unas piedras grandes, cuando alcancé a escuchar un leve quejido que provenía de una de las barrancas al pie del cerro. Me acerqué despacio, con miedo, pero al mirar al fondo, vi que era Alfredo. No era muy profunda la barranca, así que me bajé rápido hasta él. Estaba todo revolcado, como si lo hubieran arrastrado sobre puras piedras. Tenía sangre y heridas en la cara, también en los brazos, como si lo hubieran arañado, y muchas ampollas también en el pecho. Yo me quedé ahí y mi papá fue por ayuda. Alfredo se pudo recuperar de casi todas sus heridas, pero las quemaduras en su pecho le dejaron cicatrices permanentes. Cuando le preguntaron qué le había pasado aquella madrugada en el bosque, se puso serio y bajó la mirada.
y juró que no se acordaba de nada, que lo último que recuerda es que se echó a correr al bosque cuando vio que aquella bola de fuego bajaba del cerro hacia nosotros y que se tropezó con algo que en el camino lo mandó al suelo, y de ahí ya no recordaba nada. Hasta el día de hoy, yo no creo que no se acuerde, porque cuando le conté lo que a mí me había pasado, pude ver el terror y espanto en sus ojos. No quiero ni imaginarme lo que él vivió, porque creo que yo corrí con algo más de suerte. Alfredo sí que se topó cara a cara con aquellas bolas de fuego, que a mi parecer son las brujas de San Miguel. Al contarles esta historia, no es mi intención hacerles creer en algo o no, ni en lo bueno o lo malo. Solo les comparto mi propia experiencia con aquellas cosas que a uno le cuesta mucho comprender. Aunque de muchas formas mi mamá trató de evitar que yo me enterara a qué se dedicaba mi abuela, con el paso de los años fui entendiendo las cosas y muchos de los recuerdos que tengo junto a ella el día de hoy cobran mucho sentido. Cuando era niño, visitábamos a la abuela al menos una vez al año, casi siempre en las vacaciones de Semana Santa, y nos quedábamos unos días en su casa. En alguna de esas visitas, yo tenía unos 9 o 10 años. Mientras comíamos, tocaron a la puerta. Era la vecina, la dueña de la tienda de la cuadra. Buscaba a mi mamá porque tenía una llamada urgente de la ciudad. Mi padre había sufrido un accidente en su trabajo y era necesario que regresara lo antes posible. Así que sin poder pensarlo mucho, le pidió a mi abuela que me cuidara unos días mientras ella se iba a la ciudad. Hizo su maleta y la fuimos a despedir a la estación de autobuses. Esa misma noche, mientras tomábamos nuestro café, tocaron a la puerta de manera impaciente. Mi abuela se levantó y sin preguntar quién era, abrió. Era una señora que venía llorando desconsoladamente. Entre sollozos le trató de explicar algo que no entendí muy bien en ese momento. Hablaba de su hija y de que algún mal de brujería le aquejaba, que ya lo había intentado todo y nada, que estaba desesperada y que le dijeron que solo ella podía ayudarla. Mi abuela la escuchaba atenta. De pronto, sin verlo venir, la señora se arrodilló a sus piernas suplicándole su ayuda. Mi abuela la levantó de inmediato y le dijo suavemente: «Mañana a las 9». La señora agradecida no paraba de bendecirla mientras se despedía. Al otro día, mi abuela me despertó muy temprano. Una vez que nos tomamos nuestro café con pan, salimos de la casa. Fuimos a varios lugares, pero no los recuerdo todos, pero sí 2 en especial. El primero fue una botica, algo parecido a una farmacia de hoy en día. Entramos y le pidió al dependiente una onza de espíritus para tomar, un líquido espeso de color amarillo, varios terrones de magnesia que se parecen a los cubitos de azúcar y algunas piezas de piedra lumbre. El dependiente le entregó todo envuelto en un papel de estraza, bulto que mi abuela guardó entre sus ropas. Y al pagar y despedirse de aquel señor, le alcanzó a decir a mi abuela: «Tenga mucho cuidado». Al principio no entendí por qué, pero ella sonrió confiada y le dijo que no se preocupara. Salimos de ahí con nuestra preciada carga y nos dirigimos a las orillas del pueblo, con una vieja amiga de mi abuela, la señora Gertrudis, quien nos recibió muy amablemente en su casa. Recuerdo que mientras yo miraba todas aquellas fotografías en la pared, escuché decir a mi abuela que esa noche curaría de espanto a una joven
que había estado muy enferma en las últimas semanas. La señora Gertrudis le pidió que tuviera mucho cuidado, que ya sus fuerzas no eran las mismas de antes, y le recordó que su última intervención no había salido muy bien, pero que estaría ahí con ella si quería, para ayudarla. Mi abuela dudó un poco al principio, pero me miró de reojo, se acarició las cicatrices de las quemaduras en sus brazos y sin más, aceptó la ayuda. Ya estaba atardeciendo y nos despedimos de la señora Gertrudis. Lo primero que hizo mi abuela al llegar a casa fue poner una olla con agua en el anafre y colocó en las orillas del carbón 3 piezas de piedra lumbre. Y en cuanto empezó a hervir el agua, le echó varias ramas de ruda. Todo se llenó de aquel aroma fuerte y denso. Con esa agua regó y barrió toda la habitación y llenó una pequeña jarra de barro. Junto a su cama tenía un altar con un crucifijo grande de madera, rodeado de varias veladoras siempre prendidas sobre una vieja mesa. Ahí colocó precisamente la jarra de barro, el frasco con el líquido amarillo, los terrones de magnesia, una Biblia y un rosario de plata. Yo la miraba cómo acomodaba de manera meticulosa cada una de esas cosas sobre la mesa. Ella se dio cuenta de mi curiosidad, volteó a verme y me sonrió. Me dijo que en ocasiones uno debe de ayudar al prójimo, si se está en sus manos el don para hacerlo, y que el mal es solo parte del bien, pero que a veces pasa los límites. Me sonrió de nuevo y regresó a poner y prender más veladoras. La habitación se iluminó con aquella luz amarillenta tambaleante. A las 8 en punto llegó la señora Gertrudis. Apenas entró, abrazó a mi abuela y le dijo que todo saldría bien. Entre las dos revisaron nuevamente el altar que había preparado y también acercaron el pesado anafre al altar, y la señora se dedicó a avivar los carbones con su soplador. Mi abuela aprovechó ese momento y se me acercó. Me tomó por los hombros y mirándome a los ojos, me pidió que no tuviera miedo de lo que viera, que ella estaría ahí para protegerme siempre. Me sonrió y me hizo prometerle que no le diría nada a mi mamá, que ya después ella le contaría. Yo solo movía la cabeza de arriba a abajo, asustada. Ella notó mi espanto. Entonces se quitó su cadenita con aquella cruz dorada y me la colocó en el cuello. Me persinó en la frente y en el pecho. En ese momento se escuchó que tocaron a la puerta. Mi abuela, sin abrir, los recibió con un «Dios te salve, María». Y al otro lado se escuchó «Llena eres de gracia». Y se siguieron con el rezo completo alternándose. Una vez que terminaron, quitó la tranca y abrió de par en par aquella vieja puerta de madera. Entraron 2 hombres cargando a una joven mujer por los hombros. Estaba muy pálida y parecía desmayada. Detrás de ellos apareció la señora de la noche anterior. Mi abuela les indicó que la depositaran sobre la cama junto al altar. Una vez que la recostaron, les pidió que se quedaran a un costado del anafre. Entonces se sentó junto a la joven, tomó su mano y con la otra la Biblia y el rosario de plata, y empezó a rezar casi para sí misma. La señora Gertrudis permaneció atenta al otro lado de la cama, y así estuvieron rezándole por un rato más hasta que dejó la Biblia y el rosario. Tomó la jarra y echó un poco de su contenido en una taza. Después vació la onza del líquido amarillo y desmoronó encima 2 terrones de magnesia y lo revolvió todo con una cuchara. Pasó su mano por detrás de la cabeza de la joven y la enderezó suavemente. Le acercó la taza a sus labios entreabiertos y le dio a beber aquel brebaje. Mi abuela no dejó de rezar, y en ese momento el cuerpo de la joven empezó a tener varias sacudidas, como convulsionándose,
Los hombres se acercaron alarmados, pero la señora Gertrudis los tranquilizó. Recostó nuevamente a la joven y tomó una de las piedras lumbre a las orillas del anafre con un trapo y se la empezó a pasar desde la cabeza hasta los pies. Una vez que terminó, la arrojó a los carbones nuevamente. Aquella piedra blanca se empezó a poner de color violeta. La señora Gertrudis, con cara de susto, se acercó y le dijo en voz baja a mi abuela que aquello era asunto del demonio. En ese momento, repentinamente la joven se enderezó de la cintura hacia arriba, con los ojos y la boca bien abiertos, al tiempo que dejaba escapar un alarido ronco y espantoso. Todos saltamos del susto, al tiempo que mi abuela y la señora Gertrudis trataron de sujetarla por los brazos, pero la joven las aventó como si nada, de solo un empujón. La señora Gertrudis chocó contra la pared y cayó al piso con una herida en la frente, y mi abuela fue a dar contra el anafre derribándolo. Por casi nada evitó caer sobre los carbones encendidos. Los dos hombres se abalanzaron sobre la joven y lograron sujetarla el tiempo necesario para que mi abuela se pudiera levantar y agarrar la Biblia y el rosario. De frente a la chica, puso su mano sobre la cabeza al tiempo que rezaba algo que no entendí con los ojos cerrados. En ese instante, la joven se desvaneció sobre la cama, como si la hubiera tocado un rayo, y todo quedó en un silencio aterrador. La misma escena se repitió varias veces hasta el amanecer, hasta que finalmente la chica pareció que despertaba de su trance y empezó a llorar. La señora y los dos hombres la abrazaron. Mi mamá llegó al siguiente día. Mi padre estaba bien. Nos teníamos que regresar para que ella siguiera con todo el trámite del seguro social. Preparamos las maletas y mi abuela nos fue a dejar a la estación. Mientras me despedía de ella, por la ventana del autobús, recordé que aún tenía su cadenita en mi cuello. Ella se dio cuenta que intentaba quitármela y me gritó que se la guardara para el siguiente año. Y así fue. Por razones de seguridad, no puedo decirles mi nombre, y me veré en la penosa necesidad de cambiar algunos datos y referencias de lo que les contaré, para mantener en resguardo a los implicados. He dedicado gran parte de mi vida al ejército. Entré a sus filas cuando apenas cumplí los 18 años. Al inicio mi camino fue muy duro, pero me decidí y entré a estudiar en la Escuela Médico Militar, y hoy ostento el grado de teniente coronel. Por la carrera que elegí, en ocasiones los llamados son particularmente especiales, sobre todo para el trabajo en el área forense. Durante tantos años estuve en operaciones difíciles, exclusivas del ejército, y llegó un punto en el que creí que ya nada me sorprendería. Hasta que un día, mientras me encontraba en una maniobra en el poblado de San Miguel, sonó mi teléfono. Era mi coronel. Sin más, me indicó que me dirigiera a la zona de las Tres Cruces. Era una región que no estaba muy lejos de ahí, así que reuní a mi escuadra y emprendimos la marcha. En cuestión de unos 30 minutos nos encontrábamos en la zona baja de aquel cerro. Ahí nos esperaba mi coronel, con su gente, que ya resguardaba el perímetro. No pude dejar de ver cierta preocupación en su rostro. Me cuadré frente a él, y sin decir más me hizo un gesto para que lo siguiera. Le indiqué a mis hombres que se quedaran ahí, y nos adentramos en aquella parte boscosa. Yo caminé en silencio detrás de él, y así anduvimos por alrededor unos 10 minutos. Todo parecía normal, hasta que llegamos a un punto en donde había varios árboles derribados. Los pasamos,
y finalmente nos paramos frente a un pequeño cráter en el suelo, de no más de 1,5 metros de diámetro, y me señaló hacia lo que parecía un bulto calcinado en medio de aquel boquete. Al inicio pensé que era un meteorito, y no entendí por qué solicitó mi presencia en un caso claro que era para los ingenieros. Pero conforme me fui acercando a aquel agujero, empecé a mirar con mayor detenimiento aquella cosa que parecía el cuerpo de una persona, y alrededor de ella, las hojas y el forraje en el suelo parecían estar prácticamente calcinadas, como si hubieran usado un lanzallamas. Saqué unos guantes de mi mochila y empecé a auscultar aquel cuerpo. Identifiqué inmediatamente que se trataba de los restos de una mujer joven, pero algo no checaba. Aparecía en una postura como en estado fetal, mirando hacia el suelo. Pero debajo de sus rodillas, el resto de las piernas y los pies no parecían humanos. Parecían más las patas de un ave, y sus manos eran totalmente desproporcionadas con el resto de su cuerpo. Demasiado grandes y delgadas, con garras demasiado largas como si tuvieran pequeños cuchillos en las uñas. Pero lo que más me sorprendió es que a pesar de que toda su ropa estaba prácticamente quemada, la joven no presentaba ni una sola quemadura en toda la piel. Eso me intrigó demasiado. Mientras seguía revisando aquel cadáver, de reojo noté la preocupación y el temor en el rostro de mi coronel. En verdad era una situación difícil de explicar. Aquel cuerpo no era algo que yo hubiera visto antes en mi larga experiencia. Dejó que siguiera revisándola unos minutos más, pero al ver que no emitía ningún comentario, se me acercó y me preguntó sin rodeos: ¿qué es esa cosa? Yo quizá en ese momento estaba más confundido que él. Esto era verdaderamente desconcertante, pero templé mi voz para que no sonara temblorosa y le sugerí algunas posibles teorías, como que se podría tratar del caso de algún tipo de ritual satánico de alguno de los cárteles del narco de la región. O en un caso extremo, podríamos estar frente a algún experimento genético clandestino, como ya nos había pasado en ocasiones anteriores. Apenas terminé mis posibles explicaciones, el coronel me sonrió burlonamente. Se acercó a mi rostro y sin más, me dijo muy seguro de sí mismo: «Esta es una bruja». Se dio media vuelta y se regresó por el sendero por donde habíamos llegado. Antes de perderse entre los árboles, me gritó que me enviaría a mi gente y que necesitaba mi reporte de esa cosa para mañana a primera hora. Apenas llegó mi gente, me dediqué a analizar la escena. Muy probablemente cayó de una altura considerable, atravesando y derribando algunos árboles a su paso. Con ayuda de mi capitán, primero sacamos aquel cuerpo del boquete. Al voltearla y tratar de estirarla para que quedara boca arriba, me quedé muy confundido, porque no presentaba el típico rigor mortis de un cadáver, y según el reporte del coronel, ya habían pasado al menos más de 10 horas de su hallazgo. Seguí revisándola con detenimiento, y encontré una herida de bala en su pecho, del lado derecho a la altura del corazón, destrozándoselo, lo que nos podría indicar la causa probable de su muerte. Lo que no entendí hasta ese momento es cómo la habían lanzado desde lo alto del cerro. Si con algún tipo de catapulta u otro instrumento similar. La gente no vuela, pensé. Vaya equivocación. Otra de las cosas que más me impactaron fue su rostro, con la boca entreabierta, mostrando unos dientes afilados más grandes de lo normal, y sus ojos abiertos con las pupilas de una tonalidad amarillenta y rojiza. El tiempo se nos fue muy rápido y nos alcanzó la noche. Mi gente puso varias lámparas alrededor,
alumbrando bien la escena, y seguimos recogiendo muestras del cuerpo, del boquete y de todo alrededor, incluyendo los árboles derribados. Cerca de las 3 de la mañana, el cansancio nos fue pegando. Mandé a dormir a la mayoría de mis hombres. Dejé un vigía y yo continué recopilando algunas muestras más con mi capitán primero. Y parecía que transcurría una madrugada tranquila, pero de repente, todas las lámparas que teníamos empezaron a parpadear de manera intermitente, hasta que finalmente se apagaron y quedamos completamente a oscuras en medio de aquel bosque. Y de la nada, el viento empezó a soplar muy fuerte. El sonido que provocaba al pasar entre las ramas era aterrador, y empezamos a escuchar un lamento profundo que parecía venir de la parte de arriba del monte. Volteé tratando de buscar el origen y vi unos pequeños puntos luminosos que brincaban en la punta del cerro. A pesar de mi preparación y mi larga experiencia, sentí miedo. Tragué saliva y le pedí a mi capitán primero que alertara al resto del equipo. Yo traté de comunicarme con la gente de mi coronel, que cuidaba el perímetro, para notificarle de aquellas luces. Pero al intentarlo, por el intercomunicador, solo escuché una gran interferencia. Lo intenté por el teléfono, pero el resultado fue el mismo. Mi gente ya estaba en posición con sus armas a mi alrededor, y entonces aquellos puntos luminosos se empezaron a multiplicar y aquellos lamentos aterradores se empezaron a escuchar cada vez más fuerte. Todos permanecíamos a la expectativa pecho tierra, pero fue cosa de un segundo cuando aquellas luces brincaron hacia abajo del cerro. El nerviosismo hizo que uno de mis tenientes se le fuera un tiro. Sin más, el resto empezó a dispararle a aquellas luces que se empezaron a dispersar ante aquella lluvia de plomo. La balacera continuó solo unos segundos más, hasta que grité la orden de alto al fuego. Todo quedó en silencio. También se dejaron de escuchar aquellos horribles lamentos. Dejamos pasar unos segundos más y nos levantamos de nuestra posición. Ya no pudimos echar a andar las lámparas ni el equipo de comunicaciones, por lo que nos mantuvimos en guardia hasta el amanecer. La temperatura descendió considerablemente, y a pesar de nuestros uniformes especiales, temblábamos de frío. Cerca de las 0600 llegó el coronel con algunos miembros de su guardia. Al vernos en alerta, nos miraron desconcertados. Después de cuadrarme frente a él, le di un informe completo del cadáver encontrado y de lo que había pasado durante la madrugada. El capitán fijó su mirada en las hojas que le di. Las pasó rápidamente y se detuvo en la parte final y leyó casi para sí, no concluyente. Hizo un gesto de molestia y me dijo que el equipo de comunicaciones servía perfectamente al igual que el equipo de iluminación. Y sin levantar la vista del reporte, me dijo que fue una noche muy tranquila, que su batallón no le había reportado que se hubieran escuchado disparos en la madrugada en el perímetro. Yo lo miré desconcertado, y en cierto momento pensé que estaba bromeando, pero su rostro permaneció muy serio. Entonces entendí por dónde iba el asunto. Ya no le insistí sobre los sucesos que vivimos y escuchamos. Levantó la mirada y la dirigió hacia el cadáver de aquel ser tendido a un lado del boquete, y me dijo de manera tajante: «Aquí no pasó nada. Recoja sus cosas y preséntese al cuartel hasta nuevas órdenes». Sin chistar, me di la vuelta y me retiré de ahí. Ya hace algunos años que no sé nada del coronel, ni tampoco qué fue del paradero del cuerpo de aquella joven bruja. De lo único que me enteré por medio de algunos contactos fue que mi reporte de lo que pasó aquella madrugada fue eliminado de los archivos.
Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.